Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy, con la energía a tope y listos para sumergirse en las últimas novedades del vibrante mundo del espectáculo. Para quienes llegan por primera vez, mi nombre es y estamos aquí, su fuente de confianza, para mantenerlos al día con las noticias más candentes, especialmente cuando se trata de esas parejas que capturan nuestra atención y nuestros corazones. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, ha generado un huracán de especulaciones y ha dejado a miles, cientos de miles, diría yo, de fans con la boca abierta, procesando la información con una mezcla de incredulidad y euforia. Y es que, como bien indica nuestro titular, el 21 de octubre de 2025 ha llegado con una noticia impactante, una que muchos creían que ya era parte del pasado, pero que hoy se reescribe con letras de oro. Sí, han oído bien y créanme, la confirmación ha sido un torbellino. Hablamos de *Andercel y Kerem Bürsin *. Si son devotos seguidores de estas dos estrellas turcas, pilares del entretenimiento y protagonistas de una de las historias de amor más comentadas de los últimos años, prepárense. Porque lo que les vamos a contar hoy no es un simple rumor, no es una indirecta, es una revelación que nos ha dejado a todos con una sola pregunta en mente: ¿cómo ha sido posible? Lo que les contaremos hoy es algo que honestamente muchos habíamos descartado por completo, y la forma en que ha sucedido es sencillamente fascinante. Así que sin más preámbulos, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de cada detalle, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo, y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, y créanme, con la velocidad a la que se mueve este mundo, y la magnitud de esta noticia, querrán estar al tanto de cada segundo. Ahora sí, respiren hondo porque vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia que está dando de qué hablar y que, sin duda alguna, marcará un antes y un después. La noticia en cuestión, que ha explotado como una supernova en Internet, inundando todos los portales de noticias de entretenimiento, foros y conversaciones virtuales, gira, como ya lo anunciamos, en torno a Andercel y Kerem Bürsin. Para quienes quizás llegan nuevos a este universo o simplemente necesitan un refresco, recordemos brevemente quiénes son estas dos figuras icónicas. Andercel, para muchos, es la personificación de la belleza y el talento turco. Su interpretación en la aclamada serie Love is in the Air no solo la catapultó a la fama internacional, sino que la consolidó como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su gracia, su carisma y su habilidad para transmitir emociones han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, no podemos hablar de Hande en ese contexto sin mencionar a su coprotagonista, Kerem Bürsin. Él, con su innegable carisma, su sonrisa que desarma y su talento actoral, se convirtió también en un nombre reconocido a nivel mundial. Su química en pantalla, esa chispa eléctrica que sentíamos cada vez que aparecían juntos, fue tan palpable, tan magnética, que rápidamente trascendió los límites de la ficción. Y así fue como, durante un periodo que muchos recordarán con nostalgia, se convirtieron en la pareja de moda, el sueño de muchos fans hecho realidad. Sus seguidores adoraban verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Cada publicación, cada aparición, cada guiño cómplice era analizado con lupa, desatando una euforia colectiva. Sin embargo, como bien saben muchos de ustedes, las relaciones en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo a menudo pasan por sus propios ciclos, sus propios altibajos. Las presiones, los compromisos profesionales, la exposición mediática, todo ello puede jugar en contra. Y tras un periodo de lo que parecieron ser idas y venidas, de señales contradictorias y de un silencio mediático que solo alimentaba la especulación, muchos asumimos que su relación, por más que nos doliera a los fans, había llegado a su fin. Fue un golpe para muchos, un capítulo que creímos cerrado para siempre. Pero aquí es donde entra la sorpresa, la verdadera bomba de relojería que ha explotado hoy, 21 de octubre de 2025. El mundo digital se encendió de repente no con un tímido rumor, sino con una cascada de informaciones que con una velocidad vertiginosa, pasaron de la especulación a la confirmación. Los ecos digitales se convirtieron en confirmaciones sólidas que apuntan a un giro completamente inesperado, un renacimiento en la relación de Hande y Kerem. La noticia, que hasta hace muy poco había sido manejada con un secretismo casi absoluto, se ha filtrado a través de fuentes muy cercanas a la pareja y así corroborada por algunos de los medios de comunicación más fiables y con mejor reputación del sector del entretenimiento.
Lo que ha sorprendido a todos, absolutamente a todos, a los optimistas y a los escépticos por igual, no es solo el hecho de que hayan decidido darse una segunda oportunidad, sino asterisco como asterisco ha sucedido este acercamiento y las profundas implicaciones que esto podría tener, tanto en sus vidas personales como en sus prometedoras carreras. Para empezar, y aquí es donde el misterio se intensifica, se rumorea fuertemente que la reconciliación no ha sido un simple regreso a lo que fue antes, una simple vuelta al punto de partida. Según las informaciones que hemos podido recopilar, y tras cruzar datos de diversas fuentes, parece que ambos han transitado un camino de crecimiento personal muy significativo. Han madurado, no solo individualmente sino también en su forma de entender las relaciones y el amor. Han pasado por un proceso de reflexión interna, de evolución personal, y han decidido darse una segunda oportunidad, pero con una perspectiva completamente nueva, fresca y sobre todo con una base mucho más sólida. No se trata de revivir el pasado, de aferrarse a los recuerdos, sino de construir activamente un futuro juntos. Los detalles específicos sobre cómo se dio este acercamiento, ese primer paso que reavivó la llama, son todavía algo nebulosos, envueltos en ese halo de privacidad que ellos siempre han mantenido. Sin embargo, las pistas sugieren que no fue una decisión apresurada. Se habla de encuentros casuales que poco a poco fueron avivando esa conexión especial que siempre existió. Se mencionan conversaciones profundas y sinceras sobre sus experiencias pasadas, sobre lo que aprendieron de su relación anterior, y lo más importante, sobre lo que esperan el uno del otro para el futuro. Se dice que uno de los factores clave, y esto es algo que resuena con fuerza, ha sido el apoyo mutuo que se han brindado en sus proyectos más recientes. A pesar de la distancia física o emocional que pudieran haber tenido en algún momento, el respeto, la admiración y el cariño subyacente nunca desaparecieron por completo, y estas experiencias compartidas en sus respectivas trayectorias profesionales parecen haber sido un catalizador fundamental. Han sido testigos desde lejos o cerca del éxito del otro, y ese entendimiento profesional y personal ha jugado un papel crucial. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿qué significa esto para su futuro profesional y personal? Bueno, esta es, sin duda, la parte más intrigante y emocionante de esta noticia. Anne Ercel ha estado cosechando éxitos continuos y rotundos en sus proyectos, consolidándose como una fuerza indiscutible en la industria. Kerem Bürsin, por su parte, no se queda atrás, liderando proyectos ambiciosos y demostrando su versatilidad. Ambos son figuras sumamente demandadas, nombres que garantizan éxito y atención. La noticia de su reconciliación, y especialmente si se consolida y se convierte en una relación estable y duradera, podría tener un impacto considerable, un efecto dominó, en sus carreras. Imaginen las posibilidades, las oportunidades que se abren ante nosotros. Podríamos estar ante un posible regreso, un reencuentro en la pantalla, con un nuevo proyecto que revitalice la magia del Love is in the Air. O quizás un proyecto completamente nuevo, un desafío actoral que les permita explorar facetas desconocidas de su talento, esta vez unidos no solo por la trama, sino por un vínculo personal más fuerte. Las redes sociales ya están que arden con estas ideas, los fans están desbordados de ilusión. Los seguidores de la pareja, que han sido increíblemente leales y pacientes, que nunca han dejado de enviarles su apoyo, están emocionadísimos ante la perspectiva de verlos actuar juntos de nuevo, y más aún, si esta vez es desde una etapa de madurez y amor renovado, lo que sin duda podría aportar una chispa aún mayor a su ya legendaria química en pantalla. Pero no solo el plano profesional se ve influenciado. El plano personal es, quizás, aún más significativo. Hande y Kerem siempre han sido conocidos por ser muy reservados con su vida privada, algo que, si bien respeta su intimidad, también ha alimentado aún más la curiosidad y la fascinación de sus seguidores. Sin embargo, esta vez, y esto es un detalle que muchos han notado, parece que están abordando su reconciliación con una mayor apertura, aunque sin caer en la ostentación innecesaria ni en la sobreexposición mediática. Se les ha visto juntos en contadas ocasiones, en momentos que parecen más naturales y menos orquestados. Pero las fotos y los pequeños vídeos que han trascendido muestran una complicidad renovada, una felicidad genuina que no pasa desapercibida. Los gestos sutiles, las miradas cómplices, la forma en que se apoyan el uno al otro, todo apunta a que esta vez es algo más serio, más sólido, más profundo. Es como si hubieran redescubierto la esencia de lo que los unió. Pero con una sabiduría y una comprensión adquiridas con el tiempo.
Es importante recordar, y esto es un consejo para todos los que seguimos el mundo del entretenimiento, que aunque la noticia es impactante y las confirmaciones de medios son contundentes, en este ámbito, las cosas pueden cambiar rápidamente. Los vientos de la fama soplan de forma impredecible. Sin embargo, las señales que recibimos hoy, 21 de octubre de 2025, son increíblemente fuertes y coherentes. Se habla, y los rumores son cada vez más fuertes, de una posible aparición pública conjunta en un evento importante de aquí a poco tiempo, o incluso de un comunicado oficial que podría llegar en las próximas semanas, despejando todas las dudas y marcando un hito. Estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cada pequeño detalle, para traerles la información más precisa, veraz y actualizada, como siempre hacemos. Y es que realmente la historia de Hande y Kerem es una de esas sagas que capturan la imaginación del público, una que se queda grabada en nuestra memoria colectiva. Son jóvenes, son talentosos, son exitosos y ahora, después de lo que parecía un camino separado, han encontrado de nuevo el camino el uno hacia el otro. Esta reconciliación, para muchos, no es solo una noticia, es un símbolo. Es una señal de que las segundas oportunidades existen, de que el amor verdadero, cuando es profundo y auténtico, puede superar los obstáculos, las distancias y los malentendidos. Sus seguidores, que han sido testigos privilegiados de su historia desde el principio, desde los primeros capítulos de Love is in the Air, están celebrando esta noticia como si fuera suya, y la verdad es que en cierto modo, lo es. Han sido pacientes, han sido leales, y ahora ven recompensada su fe y su esperanza en esta pareja. En resumen, la noticia bomba del 21 de octubre de 2025 es clara y contundente: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la querida pareja que conquistó corazones en la pantalla y en la vida real con Love is in the Air, han sorprendido a todos, absolutamente a todos, con una reconciliación que nadie esperaba. Lo que muchos creían que era un capítulo cerrado, una historia terminada, ha vuelto a abrirse con una fuerza inesperada, y esta vez con promesas de un futuro más sólido, de una relación cimentada en la madurez compartida y en lecciones aprendidas. Las especulaciones sobre sus próximos proyectos juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, no cesan, y la expectación es, francamente, máxima. Seguiremos, como siempre, monitorizando cada desarrollo, cada detalle, para mantenerlos completamente informados. Y hasta aquí llegamos con esta noticia explosiva, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta actualización, que se hayan contagiado de la emoción y que, al igual que yo, estén expectantes y muy emocionados por lo que el futuro le depara a Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta reconciliación. ¿Creían que volverían a estar juntos? ¿Qué proyectos les gustaría verlos hacer, ya sea juntos o por separado? ¿Qué lecciones creen que han aprendido de su tiempo separados? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos juntos en esta comunidad. Si les ha gustado este vídeo y esta noticia, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de estar siempre al día con las noticias más relevantes y apasionantes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes, más análisis y, quién sabe, quizás más sorpresas. Adiós.